en nuestra segunda sesión temática de las 11:30 a la 1:30. Vamos a hablar de dos bloques, uno antropología y sociología y el otro urbanismo y su contexto social. Empezamos por antropología y sociología y desastres naturales. Y primero que nada vamos a oír de Alberto Corsín Jiménez, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Hablará 10 minutos, tendremos tiempo para preguntas y después presentará Fernando Esteban del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia. Alberto, adelante. Bueno, pues ¿se me oye? ¿Sí? ¿No? He encendido aquí, Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Voy a ir un poco rápido, voy a dejar caer algunos temas que, si queréis, luego a lo mejor en la ronda de preguntas puedo entrar en más detalle. Este es bueno, los dibujos son parte de un librito que publicamos antes del verano, que se llama Historias Ilustradas al confinamiento, que fundamentalmente era un ejercicio de evolución a todas las personas con las que trabajamos durante los 4 años que duró la investigación, porque más allá de publicaciones científicas, artículos, etcétera, pues nos parecía importante llegar a un público más generalista, sobre todo a las personas que nos habían regalado horas, meses de tiempo. Entonces, los dibujos, muchas de las ilustraciones es una historia gráfica del confinamiento en Madrid. Muchas de las ilustraciones que vais a ver están extraídas del libro. Bien, de lo que voy a hablar es un proyecto de investigación que echamos a andar en el año 2021, un grupo de antropólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un grupo de epidemiólogos de la Universidad de Alcalá. Lo que nos interesaba era entender cómo la COVID había impactado en Madrid, específicamente durante los casi 4 meses de confinamiento. Bueno, alguna información general. Sabéis que, por ejemplo, España, junto con Italia, el mapa de la derecha demuestra los casos acumulados de COVID durante el confinamiento. España es, junto con Italia, el país que más casos tiene, y dentro de España los casos acumulados de nuevo de enero a junio del 2020, y claramente Madrid es la comunidad con más casos. De hecho, Madrid fue la ciudad europea con mayor exceso de mortalidad en el año 2020, atribuidos fundamentalmente a la COVID. Lo interesante del caso de Madrid es que en todos los países del mundo los modelos y las predicciones epidemiológicas decían que las zonas más vulnerables de las ciudades iban a ser las más impactadas, porque con buen criterio en las zonas más vulnerables la calidad de la edificación suele ser peor, hay mayor densidad habitacional, vive más gente en la misma casa. También suelen concentrarse patologías subyacentes. En esas zonas vulnerables muy habitualmente la gente se alimenta peor porque tiene menos recursos, compra comida de peor calidad, con lo cual hay patologías subyacentes como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etc. Entonces, una enfermedad sobrevenida con una COVID tiene más posibilidades de afectar con gravedad a ese tipo de personas. Y en el caso de Madrid, Madrid es de todas las capitales europeas la que tiene una mayor desigualdad espacial. La desigualdad espacial lo que hace es representar geográficamente la diferencia entre dónde viven, por así decirlo, de manera caricaturesca, dónde viven los ricos y dónde viven los pobres. Y esa desigualdad espacial en Madrid es muy limpia, se cristaliza geográficamente de manera muy clara, porque las zonas norte de Madrid son las más ricas y las zonas del sur son las más vulnerables. Se coja prácticamente el indicador de desigualdad que se coja. Por ejemplo, en el mapa de la derecha es el de renta, y en el mapa de la izquierda es la desigualdad por el indicador de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿qué pasó durante el confinamiento? Pues casi exactamente lo contrario. Que durante el confinamiento, con algunas excepciones, se contagió más la zona rica que la zona pobre. Eso pilló a todos los epidemiólogos completamente por sorpresa y no se entendía, no se sabía el porqué. Entonces, nuestro estudio, bueno, aquí tenéis un poco lo mismo. Hay algunos casos muy representativos, por ejemplo, los que conocéis Madrid, Villaverde y Usera, son estadísticamente datos muy atípicos que se salen de la línea de correlación. O sea, son dos barrios vulnerables que tuvieron casos, una incidencia acumulada de COVID durante el confinamiento
mucho más baja de la que se preveía. Entonces, nuestro estudio nace precisamente para entender qué había pasado en Madrid, que ese mapa se había invertido durante el confinamiento, porque insisto que en septiembre del 2020, cuando se vuelve a la normalidad, entonces sí, la epidemiología empieza a confirmar las predicciones con los datos de incidencia acumulada. Entonces salimos a estudiar en profundidad durante casi 3 años las respuestas comunitarias en 6 barrios de Madrid, 2 de renta alta, 2 de renta baja, 2 de renta baja, 2 de renta media, 2 de renta baja, bueno, que son estos que veis aquí. Y estuvimos entrevistándonos, haciendo dinámicas de grupo, participación en foros, en muy diversas instancias, desde parroquias, ONGs, mesas intersectorales, distintas instancias de los servicios sociales de Madrid, desde trabajadoras sociales, centros comunitarios, las direcciones generales, en algunos casos también, etc. Entonces, ¿qué aprendimos? Pues en esencia que hubo 3 tipos de respuesta en los barrios de Madrid, que hasta cierto punto esto es bien sabido en los estudios de desastres y emergencias, que las comunidades locales se organizan no siempre de la misma manera y las capacidades de respuesta están determinadas por la capacidad de enhebrar una relación con la administración. En este caso fueron allí casos donde administración y organizaciones comunitarias no se entendieron, donde compartieron información, pero nada más, o donde juntos construyeron un ecosistema único ad hoc de respuesta a la crisis. De los barrios que estudiamos en Madrid, de los 6 donde hicimos el estudio en profundidad, pero también de la panorámica general que hicimos, que solo hemos identificado un barrio donde se desarrolla un ecosistema propio, singular, comunitario, donde administración y tejido vecinal fueron de la mano, que es el barrio de San Cristóbal. Y es muy interesante porque San Cristóbal de los Ángeles, en el sur de Madrid, en el distrito de Villaverde, es el barrio más vulnerable de todo Madrid. Entonces, casos donde la administración y las organizaciones comunitarias no se entendieron. Bueno, pues por ejemplo, esta viñeta, tenemos varios en el libro, pero esta viñeta hace referencia en el barrio de Tetuán. Muy rápidamente la Junta de Distrito puso en marcha, de la mano de las asociaciones de vecinos y algunas entidades locales, puso en marcha un servicio comedor donde 2 o 3 restaurantes servían comida y un grupo de voluntarios coordinado desde la Junta de Distrito por un grupo de voluntarios sacaba la comida. ¿Qué es lo que pasó? Que como a las 2 o 3 semanas de hacer eso, de repente las bolsas donde iba la comida llevaban el sello del ayuntamiento. Y entonces levantaron la mano los vecinos y dijeron, pero vamos a ver, ¿por qué lleva el sello del ayuntamiento y no el de la parroquia? ¿O el logo de los restaurantes? ¿O el de las asociaciones de vecinos? No, bueno, pues porque no hay que. O sea, esto no lo está haciendo el ayuntamiento, lo está haciendo el barrio en su conjunto. El caso es que la Junta de Distrito no dio su brazo a torcer y se rompió esa colaboración. Y entonces, durante las siguientes semanas fueron los policías los que siguieron adelante. Pero eso lo que generó fue una ruptura total, que ya venía de antes, que luego si queréis os cuento, pero una ruptura total entre el entramado vecinal y la administración. Entonces esas disputas, aquí os pongo 3 disputas que se producen pues porque una divergencia entre los intereses políticos y los intereses de los ciudadanos, o en el reparto de responsabilidades, en la dotación de recursos, etc. Aquí tengo un par de mapas que son interesantes por 2 cosas. La primera es, estos son las variaciones en las ayudas económicas. Estudiamos en profundidad los datos de servicios sociales desde el 2018 hasta el 2022 para ver cómo habían cambiado la prestación de servicios específicamente durante la COVID, pero qué diferencias hubo respecto al año anterior y los años sucesivos. Entonces, por ejemplo, veis en el mapa de la derecha, lo que se detecta claramente es que todos servicios sociales giró radicalmente sus prestaciones de servicios a un tipo de ayuda que es de todo el elenco de ayudas que prestan los servicios sociales del ayuntamiento. Hay una específica, una tipología, que es las necesidades básicas de alimentos. Bueno, pues esa tipología se desbordó, ¿vale? Lo demuestra el mapa del 2019 al 2020. Lo que vemos en el 2020-2021 es que esa ayuda cae en picado porque el ayuntamiento vuelve a la normalidad, y el mapa del 21 al 22 vendría a ser la distribución normal, ¿no?
Ahora, lo interesante, por ejemplo, otra tipología que tiene el Ayuntamiento de prestación de servicios del Ayuntamiento es ayudas a ONGs. Entonces, hubiera sido muy interesante que las juntas de distrito, cuando necesitan empezar a dar ayuda, lo hagan de la mano de los actores locales, por ejemplo, las ONGs. Y entonces lo que vemos, sin embargo, en el mapa del 2019-2020 es que no ocurre. Son muy pocos los distritos donde hay claramente detectadas las ONGs que dicen tenemos confianza en estas personas, les vamos a dar las ayudas. Entonces ese mapa, los propios datos de servicios sociales lo que demuestran es que cuando los servicios sociales decide gigantescamente reorientar su actividad, no lo hace hacia actores de confianza, porque probablemente no los tenga detectado en muchos distritos, sino que lo hace de otra manera, porque los únicos actores de confianza ahí serían los distritos en azul, ¿no? Donde se dispara la prestación de servicios a ONGs del lugar. Entonces, en muchos casos, en muchos barrios nos encontramos, nos encontramos con administración y organizaciones comunitarias que comparten información. Puntualmente, muy puntualmente, ahí en ese intercambio de información, medios y fines coinciden, pero la mayoría de las veces no, y se acaban produciendo divergencias. Tenemos un caso muy conocido en Moratalaz, por ejemplo, donde la Junta de Distrito, Servicios Sociales, le pedía a una asociación de vecinos, le pedía el listado de todas las personas, de todas las familias a las que estaban ayudando desde la despensa solidaria. Y las voluntarias, pues mensualmente redactaban una lista de todas las familias que estaban siendo ayudadas y se la pasaban a servicios sociales. Pero de repente, en una ocasión, Servicios Sociales empezó a disputar esas listas. Les empezó a decir, bueno, pero es que esta familia os está engañando, porque nosotros sabemos que esta familia no es una familia que tiene necesidades. Entonces, las mujeres de la despensa solidaria dijeron, pero ¿qué me estás contando? O sea, esta es lista, yo no me voy a poner a mí me da igual que me engañen o no me engañen. O sea, yo estoy aquí organizando una respuesta de emergencia y ¿en qué mundo tienes que cuestionarme a mí si estas listas están bien? Entonces, claro, ahí se produce de nuevo una fractura bestial que lo que hace es rompe la colaboración. Y el caso de San Cristóbal, que es el único que nosotros tenemos que ejemplifica el diseño de un ecosistema nuevo, donde fundamentalmente lo que requiere es una reinvención completa del ecosistema de prestación de servicios. ¿Qué pasa? En primer lugar, en el caso de San Cristóbal, por ejemplo, pasa porque el ecosistema comunitario, compuesto por ONGs, asociaciones de vecinos, AMPAs, o sea, asociaciones de familias, de padres y madres, llevaba ya desde el año 2014 colaborando muy estrechamente con la Junta de Servicios, con la Junta de Distrito. Entonces, esto no es una relación que se monta de la noche a la mañana. Llevaban 10 años trabajando mano a mano. Y entonces requiere una innovación administrativa. Por ejemplo, lo que se hizo fue una centralización de bases de datos. La parroquia puso su base de datos, la base de datos de Cáritas, para ser integrada con la base de datos de la Junta de Distrito, para ser integrada con una base de datos que se montó sobre la marcha, que fue la de World Kitchen, que era el servicio del chef José Andrés, que atendió a 600 familias. Entonces, esa integración de bases de datos requería mucha complicidad por parte de la administración, requería formar a las personas, no, porque esa base de datos la accedían no solo las trabajadoras sociales, la accedieron también voluntarios, entonces formarles en la ley de protección de datos. Entonces, un ecosistema muy complejo que requiere de formación, que requiere de diseñar protocolos nuevos, consensuados. Entonces, bueno, pues aquí detallo algunas de las logísticas, ¿no? La puesta en escena de un ecosistema robusto, intricado, donde administración y tejido comunitario van de la mano. O sea, palabras como confianza, solidaridad, coordinación, cooperación, ocultan el trabajo complejísimo de diseñar nuevas bases de datos, diseñar nuevas infraestructuras de reparto y distribución, formar a las personas, consensuar protocolos, inventar protocolos que no existen hasta ese momento. Entonces, es un trabajo muy complejo el de la gestión. Y termino. Quizás una de las cosas más interesantes para nosotros fue demostrar que allí donde
los ecosistemas comunitarios, sobre todo cuando iban de la mano de la administración, pero en general, funcionaron, lo que hicieron fue transformar el territorio. Este mapa, que hicimos con la colaboración del Grupo de Sistemas de Información Geográfica del Consejo, del CSIC, lo que hace es mapea el número de redes vecinales y la cantidad de familias que atendieron. Entonces vemos en algunos casos, por ejemplo en Latina, hay 9 redes vecinales que son capaces de llegar a 4.000 familias. En otros barrios, y por eso vemos un entramado, lo hemos intentado visualizar con un entramado, con una malla espesa que demuestra que se transforma el territorio. Ese trabajo de las despensas solidarias lo que hace es transformar el territorio. En otros barrios, por ejemplo, sobre todo en el centro, o los barrios ricos, como decía antes, apenas hay despensas solidarias, pero es que además apenas llegan a personas. Entonces se demuestra que la geografía no ha cambiado. Durante el confinamiento en esos barrios la geografía no cambia. Allí donde las organizaciones comunitarias despliegan sus logísticas, despliegan sus ecosistemas, especialmente si han sido diseñados ad hoc, se transforma el territorio. Bueno, este es un mapa que es muy interesante, es del Instituto Nacional de Estadística, del número de iniciativas solidarias que hay en Madrid, y es muy interesante porque es que este mapa no nos cuenta nada. O sea, hasta qué punto los datos clásicos no cuentan nada, no tienen un relato para las emergencias, porque aquí lo único que hacen es mapear, cada puntito azul es una iniciativa solidaria, pero no nos están diciendo, además de que mapean, es interesante que se dejan, por ejemplo, el distrito de San Cristóbal, Villaverde, está aquí, no tiene ni una sola mapeada en el Instituto Nacional de Estadística, cuando fue el caso de estudio que más transformó el territorio. Entonces, fijaros, para nosotros es muy importante la diferencia entre este mapa, que sería una representación estadística clásica, y este mapa, que sería la visualización geográfica de lo que ocurrió. Y ya está, con esto termino. Bueno, pues voy a moderar las preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos. Voy a moderar las preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos para preguntas para Alberto. Muchas gracias. Yo lo primero felicitaros por el estudio, que es espectacular, y decirte que yo participé en este proyecto de San Cristóbal de los Ángeles desde la Universidad Autónoma de Madrid. Se hizo en 36 territorios de España, en territorios vulnerados o vulnerables, y efectivamente el de San Cristóbal era espectacular. Y por ampliar también el tema de la relación entre los técnicos, entre el personal sanitario, médicos, médicas, con las ONGs es alucinante, con recetas sociales, con todo un planteamiento, y el modelo de intervención era absolutamente preventivo en su declaración de intenciones, y me alegra mucho ver los resultados que habéis conseguido de que efectivamente esa prevención les hizo más resilientes para una crisis tan gorda como el COVID. Así que, enhorabuena y una delicia escucharte. Alberto, ¿se me oye? Felicidades por la presentación y por el proyecto. Es impresionante cómo ilustra el potencial de este concepto que ya ha salido antes hoy, que es la resiliencia comunitaria. Como se ve tan bien el papel de la herramienta, yo ahora quisiera empujar un poco, digamos, la perspectiva que tomáis y preguntarte, ¿qué se puede hacer para exportar este modelo de manera exitosa a otras ciudades, otras regiones? Y dos, el titular que sale de aquí es la comunidad se hará cargo del próximo desastre natural o cuáles son los límites de este enfoque. ¿Hacemos respuestas ya? ¿Acumulamos todo y luego responde Alberto? ¿Sí? O sea, no fiéis mucho en mi capacidad de memoria, ¿eh? No, o sea, ¿la comunidad te refieres a la Comunidad de Madrid? Me refiero a la resiliencia comunitaria. La resiliencia comunitaria. A ver, la resiliencia comunitaria, o sea, yo creo que en aquellos barrios donde la resiliencia comunitaria llevaba, como ha dicho Bárbara, desde el 2014 o antes en algunos barrios,
con la quinta marcha puesta y con independencia de las decisiones políticas va a seguir con la quinta marcha puesta, por supuesto. Lo que pasa es que hay decisiones políticas que transforman la capacidad de resiliencia comunitaria. Por ejemplo, nosotros a día de hoy, a pesar de que los servicios sociales en distintas instancias han sido interlocutores nuestros, pero yo no sabría decir, y no me atrevo, pero juraría que no ha habido una apuesta en común y una auditoría de aprendizajes por parte de las distintas instancias del ayuntamiento. Es decir, que la gente ha aprendido sin duda, pero que la institución haya puesto los mecanismos para aprender, yo creo que no. Es más, en el 2023 creo que los servicios sociales de Madrid pusieron en marcha una transformación del régimen de funcionamiento. Y entonces, con una incorporación de entrevistas a través de teleentrevistas, o sea, una ruptura, o sea, el modelo de servicios sociales está entrando en una fase de neoliberalización que va a hacer muy difícil, todavía más, que este tipo de proyectos o que la apuesta por el desarrollo comunitario de base se mantenga. Entonces, hay barrios que lo saben, o sea, que hay barrios que van a seguir trabajando así, hagan lo que hagan sus pares en la administración, pero la administración está cambiando sus modelos de gestión y no creo que sea para enriquecer o potenciar este tipo de respuestas. Respecto a este tema de cómo se relacionan las instituciones con las diferentes organizaciones que son sociales y que generan este tipo de resiliencia, etcétera, realmente llevo tiempo planteándomelo, ¿no? O sea, ¿no tendría sentido, por ejemplo, que esas redes pudiesen generar incluso trabajo, en el sentido de que si se disponen espacios y recursos para que esas redes se organicen, pueden generar una economía local en torno a ellas y que además se aplaquen cosas como el desempleo juvenil y que se tenga acceso a todas estas cosas? Y el hecho de que, por ejemplo, pudiese haber una estructuración administrativa o jurídica de todas estas cosas, de usos sociales, etcétera, que se puedan disponer, me parece interesante. Pero ¿existe ese camino? ¿Existe...? O sea, yo creo que existe ese camino. Yo conozco, sobre todo en el caso de Madrid, la administración anterior, la corporación municipal, el gobierno anterior, tenía una serie de emprendimientos locales que apostaban en eso. O sea, es decir, que pues desde cocinas, otra manera de entender, por ejemplo, los comedores populares o las cocinas solidarias en los barrios, que eran modelos de emprendimiento, o sea, que no eran modelos asistenciales, sino eran cómo generar el tejido productivo en los barrios para que los comedores no sean un proyecto asistencial, sino que sean un proyecto de empresa social, por así decirlo. Pero yo creo que eso se ha parado. O sea, creo que eso sí que va por cortes ideológicos. Sí, una pregunta por Teams de Jeanette. Gracias por la presentación, felicitaciones. Mi consulta es, ¿qué recomendaciones científicas del estudio se dieron para lograr una auditoría de los alcances de la resiliencia comunitaria y la respuesta institucional administrativa en pro de mejoras? Gracias. Las conclusiones del estudio, las más importantes son que la geografía de la ciudad cambió durante el confinamiento. ¿Qué significa que la geografía de la ciudad? Esto fue un hallazgo para epidemiólogos y para científicos sociales. Para epidemiólogos, porque ellos pensaban que la transformación territorial no iba a tener impacto más que en cuestiones socioeconómicas. Es decir, que las despensas solidarias iban a aliviar el grado de vulnerabilidad y pobreza, etcétera, pero que no iba a impactar epidemiológicamente la cantidad de gente que se infectara. Entonces, nosotros no podemos establecer una relación causa-efecto. O sea, yo no sé si lo que pasó en el territorio hizo que se infectaran menos. Sé
que se infectó menos. O sea, nosotros sabemos lo que ocurrió epidemiológicamente de enero a junio. Pero causas y efectos, los científicos sociales no siempre trabajamos con causas y efectos. Entonces, nuestra conclusión fundamental y primera es cambió la geografía del territorio. El cambio geográfico tuvo, por supuesto, repercusiones socioeconómicas, es decir, hubo zonas, familias, hubo bolsas de vulnerabilidad que no fueron tan impactadas, afortunadamente, que pudieron sobreexistir o sobrevivir unos meses más, pero también tuvo un impacto epidemiológico. Eso por un lado. Ahora, luego, haciendo zoom en la geografía, donde esas geografías tuvieron transformaciones territoriales positivas. Allí donde se diseñó un ecosistema ex novo, ex profeso. ¿Eso significa que hay que ser un genio para, con el día que se declara el estado de alarma, el 14 de marzo del 2020, poder sacarse un sistema de respuesta comunitaria de la manga? No, significa que hay que tener una historia detrás. Es decir, en el caso de San Cristóbal llevan 10 años trabajando en el diseño de las herramientas de colaboración comunitaria que permitió activarlas de la noche a la mañana. Entonces serían como las 3 escalas: cambio de geografía, tipo de respuesta y tipo de alianzas en el territorio.